la gente que son responsables y los que se beneficiaron de este grave delito de tráfico de niños y de la prostitución de menores y la venta de órganos y todo eso, el sacrificio humano, porque se ha averiguado inclusive que se hacía rituales de magia negra donde se asesinaban a estos niños. 350.000 niños, de los que la administración Trump acaba de reconocer que encontró 146.000. La pregunta es, ¿dónde está el resto? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué se ha puesto una manta sobre algo que tendría que ser un escándalo internacional? Fíjate, Marian, cuando el presidente Trump toma la decisión de remover a la anterior directora del ICE, de Homeland Security, y nombra al senador Mark Mullin, persona que conozco muy bien, he tenido bastante conversación con él. Es una persona que viene del Midwest de los Estados Unidos, tiene 6 hijos, es muy católico y en una de esas conversaciones él me hizo hincapié en esta tragedia de lo que tú estás planteando. Esto no solo involucra mafias y los carteles mexicanos y centroamericanos, esto involucra multimillonarios, esto involucra bufetes de abogados, esto involucra una cantidad de gente que está en una cadena de distribución de prostitución infantil, de tráfico de órganos, de tráfico de trata de blancas. Y esto es gravísimo, pero lo más grave de esto, Mariam, es que esto se hizo bajo el financiamiento de nosotros, los que pagamos impuestos en este país, y se hizo bajo la tutela y la dirección del Estado norteamericano, porque no fue solo un organismo o una secretaría o un funcionario, había una estructura diseñada para que esto sucediera. Cuando tú ves que el cálculo es monstruoso, yo creo que nunca ha habido una situación en la historia de la humanidad como esta. Nosotros tenemos que llevar esto, como lo dijimos ayer en el programa, a último momento, a su última consecuencia. La gente que son responsables y los que se beneficiaron de este grave delito de tráfico de niños y de la prostitución de menores y la venta de órganos y todo eso, el sacrificio humano, porque se ha averiguado inclusive que se hacía rituales de magia negra donde se asesinaban a estos niños. Entonces, esto tiene que tener definitivamente, yo creo que para la administración del presidente Trump, esto es un punto de honor y para la sociedad norteamericana debemos todo empujar a que esto se averigüe. Esto tiene una relación muy directa con lo de Jeffrey Einstein, esto tiene mucha relación con los multimillonarios, billonarios, esto como el dueño de Microsoft. Entonces, tenemos que tener al final que tener respuestas porque esto no puede seguir continuando. Y si esto no hay justicia, no va a haber paz. Y esos niños merecen que se les brinde justicia, los que se puedan salvar, que se salven, que regresen a hogares realmente donde los quieran y puedan superar esos traumas, porque inclusive el senador ayer en la rueda de prensa se quebró cuando relataba las conversaciones que tenían con algunos de estos niños que han sido violados y maltratados decenas y decenas de veces continuamente. Y cuento un caso que no voy a repetir porque es muy duro y ahí es donde se quiebra. Entonces, esto tiene que tener un final. Esto tiene que seguir una investigación. Yo prefiero que mis impuestos se gasten en la investigación de esto en vez que se gasten en otras cosas que realmente para mí como ciudadano de esta gran nación no tienen la importancia, porque esto lo que demuestra es lo podrido, lo corrupto que el Estado, como decía el presidente Trump, ese pantano profundo, esa burocracia enferma, donde hay senadores involucrados, congresistas, secretarios. O sea, esto no se puede perdonar, Mariana. Mira, Yo de verdad que me no, descompongo cuando toco este tema, porque uno vive, como tú bien lo dijiste en tu editorial, tú tienes tus hijos, todos tenemos, los que están viendo este programa, hemos tenido la bendición de Dios de poder criar nuestros hijos y darle protección, pero esos niños no tuvieron ni siquiera esa oportunidad, fueron arrebatados en otros países
y fueron traídos de manera ilegal y fueron vendidos a lo que llaman los rines de prostitución infantil, han sido llevados a otros países desde aquí. O sea, esto no tiene perdón de Dios, no Mira, tiene perdón de Dios. Esteban, yo es un tema que además me toca muy de cerca, no solamente porque me ha tocado hacer en estos largos 30 años muchos casos de explotación infantil y de tráfico de blancas. El problema aquí es que me tocó en la frontera, y yo recuerdo que estábamos hablando con un corresponsal nuestro, con César Cansino, y él entrevistó a un grupito de niños que había, que se tuvo que retirar porque iba acompañado de 3 adultos que claramente eran miembros de uno de los carteles que operaban en la frontera, y que al instante se dio cuenta César y se tuvo que retirar. Pero uno de ellos, con los que logró hablar, ellos lo que hacían es que muchos de ellos eran sacados de comunidades en México, llevados a la frontera, aprovechando ese caos que había de una frontera abierta. Y en otros casos, los propios familiares los llevaban a esos puntos donde sabían que estaban operando estos grupos de tráfico de menores, y se los entregaban. Había un niño chiquito que tenía un papelito con un nombre en el bolsillo. Lo que hacían los carteles es, cuando tú pases la frontera y pases ese puesto migratorio, vas a decir que te llamas Juanito Fernández, ¿entendiste? Si tú no dices que eres Juanito Fernández, tu papá, tu mamá, tus hermanitos y todos los demás van a aparecer colgados y los vamos a hacer cuantos mil horrores. Te llamas Juanito Fernández. Y te va a recoger este otro señor que se llama Juanito o Melanito tal, y te va a recoger en este punto. Cuando entraban, ese niño quedaba marcado y se sabía que le tenía que recoger alguien que supuestamente era un familiar, que se llamaba Menganito Pérez. Cuando ese Menganito Pérez llegaba a buscar al niño, obviamente no era ningún familiar. Eran las personas que trabajan adicionalmente en ese tipo de redes, que se dedicaban a rescatar a los menores. Y así ha habido muchísimos. Y lo peor es que no solamente están en Estados Unidos, sino que han sido traficados a otros países, han pasado las fronteras de Canadá. Y esto es gravísimo, Edgardo, Esteban, porque tú y yo sabemos perfectamente que muchos de estos niños se han encontrado congeladores en el desierto con órganos humanos, se han encontrado trazas de que muchos de estos niños ya están, como dijo el congresista en el día de ayer, en esas mafias dedicadas a torturarlos. Déjeme darles solamente un detalle, porque me quiebro. Niños con 1 año, niñas con 2 años, que son entregadas como si fueran muñecas, y textos en algunas redes que dice: si te pasas y la matas solo tienes que pagar $2.000, pero la mía gritaba como una loca, logré hacerla tal, la partí una pierna. O sea, cosas que tú dices, es impensable que en el siglo XXI pueda existir una mente tan perversa, tan desquiciada, tan enferma como para hacer algo así. Pero el problema no es el que lo hace. El problema es, como tú acabas de decir ahora, que eso lo hayamos pagado nosotros de nuestros impuestos. Y no haya responsable, Marian. Recordemos al antiguo administrador de seguridad de Homeland Security de la administración Biden, que cada vez que iba al Congreso mentía, cada vez que iba al Senado mentía. Un señor que era un cínico, que decía que la frontera estaba controlada, que ellos tenían supervisión, y además montaron todo un negocio en estas jaulas que llamaban centro de reubicación de migrantes, porque tenían derecho, y todo era una componenda del tráfico humano. O sea, Marian, yo te voy a decir algo: para sanar este país, nosotros nos estamos ocupando de guerras en Ucrania, en Rusia, en guerras con Irán, conflictos en el Medio Oriente, pero nosotros tenemos un conflicto aquí gravísimo, y ese conflicto hay que superarlo. De verdad, nosotros hay que llamar a los líderes de este país, sobre todo a nuestros congresistas, los de Miami-Dade, los de Broward, los de la Florida, a nuestros gobernadores, a nuestros representantes, a nuestros senadores como Rick Scott, Ashley Moody, que nosotros tienen que darnos una respuesta, porque ellos representan ese clamor. No hay algo más sagrado que la familia. No existe para nosotros los que somos cristianos, católicos, apostólicos, en el caso mío, que somos personas que la familia es sagrada. Nosotros no podemos permitir que esos niños, aunque vengan de la pobreza extrema, o que vengan de familias donde sus padres sean personas con trauma o tara, y están buscando una oportunidad, terminen en esta grave tragedia de lo que han sufrido en los últimos años.
O Edgar, sea, de verdad que debemos exigir, Mariana, y deben haber leyes mucho más duras, debe haber penas. Yo he propuesto la pena capital para el tráfico humano. No se puede permitir el tráfico humano. Nosotros no somos animales salvajes. Nosotros, ni siquiera los animales salvajes, merecen que se trafiquen. Entonces, esto es inconcebible. Yo de verdad no veo qué punto de discusión tiene esto. Aquí lo que el peso de la ley, el FBI, inclusive la CIA que opera fuera de los Estados Unidos, en vez de dedicarse más a temas políticos y de poder y económicos, debe dedicarse también a exigirle al director de la CIA en este país que cree una unidad especial para el tráfico humano, y que busquen porque esas, nosotros pagamos esto con los impuestos. claro, y que busquen esas criaturas.